Empezar. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a empezar primero con las 5 palabras o 6 de vocabulario. Ya vamos a retomar el vocabulario. Debido a que el vocabulario siempre es importante en nuestra vida, o sea, para expresarnos, para leer, en todo momento es muy importante el vocabulario, ¿sí? La primera palabra, disidente. Disidente. Uno de los más grandes disidentes es, en este caso, este personaje Judas, ¿no? Judas. Disidente es traicionero. No tanto traicionero, sino discrepante, un detractor, un contrario, un adverso, alguien que por ideas o por acciones va en contra de lo lógico o de lo ordinario, ¿sí? Discrepante, detractor. Lo opuesto es un adepto, un partidario, un seguidor en lo que es eh, el arte moderno, podría ser un fans, ¿no? Un fans. Término inglés, término del habla inglés, que ya se ha castellanizado, ¿no? Que ya se ha castellanizado, ya es aceptado dentro del castellano, ¿no? ¿Ok? Yo no entiendo, como les digo, habiendo tantas palabras en castellano, tenemos que castellanizar algunas palabras, ¿no? Em, seguidor, simple, seguidor, adepto, partidario. Muy bien. Falta tu asistencia, Oscar. No te puse tu asistencia. Oscar, aquí está. Profesor llegó tarde. No, llegó temprano, ahí está. T de temprano, ahí está. T de temprano. Ok. Primera palabra, disidente, disidente. Listo. Segunda palabra, moratoria. Ojo, no confundir, por favor, con mora. La mora es una cantidad de dinero en un porcentaje que se adiciona al pago cuando ha pasado la fecha de pago, claro está. Pero la moratoria es un aplazamiento, es un estiramiento, es una prórroga, ¿sí? Una prórroga. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Ok. Lo opuesto, ahí está Eduardo, ¿dónde está? Eduardo, ahí está. T de temprano, ahí está. Listo. Ok. Lo opuesto es un adelanto, un anticipo, ¿sí? Un adelanto. Generalmente en los trabajos muchas personas piden adelantos, anticipos, ¿sí? Eso es lo opuesto, ¿sí? Moratoria, entonces, aplazamiento, prórroga, estiramiento, ¿sí? Ok. Una más, una más, una más, una más. A ver, jovial, jovial. Una persona jovial es una persona alegre, es una persona feliz, una persona desenfadada o desenfadado, ¿sí? Una persona que muestra demasiada alegría, ¿no? Una persona jovial. Lo opuesto, aburrido, apagado, eh, amodorrado, amodorrado, ojo, que viene de modorra, ¿sí? Amodorrado, que es el aburrimiento más fuerte que existe, aquel que te lleva al sueño, al adormecimiento. No sé si alguna vez lo has pasado, ¿no? Ese aburrimiento que estás ahí, y luego te da hasta sueño. Eso es la modorra, ¿ok? Que también es un antónimo de jovial, ¿no? Antónimo de jovial. Ok. Seguimos. Siguiente palabra. A ver, la siguiente palabra es paliativo. Ok. ¿Qué es un paliativo? ¿Qué es un paliativo? Paliativo, llamémoslo así, es una medicina, es un medicamento que alivia, ahí está, alivia, ¿sí? Suaviza, ¿sí? Eh, amengua, baja, ¿sí? Los síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Esto es un término general, ojo, un término general. Un término particular para las infecciones, para suavizar infecciones o para ser lenitivo con las infecciones.
¿no? Un antibiótico. Y para el dolor, ¿cómo será para el dolor? ¿Cómo es para el dolor? ¿Mm? Un analgésico, ¿no? Un analgésico que amengua, suaviza, lenitiva el dolor, ¿no? Son términos particulares, son términos particulares. Antónimo, agravante, excitante en cuanto a que eleva, a que enerva, ¿sí? En cuanto a que enerva, ¿sí? Muy bien. Paliativo. En pocas palabras, un paliativo es un medicamento, ¿no? Un medicamento. Listo. Siguiente palabra. Este término, ojo, el término constreñir es un término médico, netamente médico, ¿sí? Quienes van a dedicarse a lo que es el estudio de la carrera médica o de lo que es enfermería o lo que es veterinaria, ¿sí? Que también veterinaria es medicina, ojo, medicina animal, ¿no? Van a tener que aprenderse este tipo de palabras. O hay otra, por ejemplo, obturar, ¿no? Obturar, por ejemplo, es taponar, ¿no? Clampear también, clampear es presionar, ¿no? Pero presionar con pinzas, ¿no? Entonces, hay varios términos médicos que son usados generalmente en su rama, ¿no? En su rama. Ahora, constreñir, aparte de ser un término médico, y en medicina significa apretar o clampear, ¿ya? También tiene otro significado en cuanto a oprimir, pero en cuanto a esclavizar, ojo, esclavizar, sí, hacer esclavos, aprisionar, ¿sí? Y otro significado más, otra acepción, en cuanto a imponer, ¿no? A poner por encima, imponer, poner por encima, ¿ok? Lo opuesto a cada uno de estos tres, significados, a cada uno de esos tres significados, su respectivo antónimo, ¿no? En lo que es el término médico, aflojar, soltar. En cuanto a la parte de oprimir, liberar, emancipar, y en lo que es imponer, sugerir, ¿no? Sugerir. Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tardes, profesor. Ahorita prendo mi cámara. Sí, no te preocupes. Bienvenido, amigo David Pérez. Vamos a colocarte más bien aquí tu asistencia de temprano. Muy bien. De temprano. Samir está justificada, me avisó Juan 23. Está justificada. Faltaría Chili y Lady nada más. Ya, Chili y Lady, que bueno, Chili lo veo como que ya fue. Ok, constreñir. ¿Cuánto vamos? 5, ¿no? Una más, vamos a ver si le agregamos una más. Creo que van 5, ¿no? 5, 6. Oye, ¿qué es esto? Es la novia más alta. Desposada. ¿Quién es esa? ¿Quién es una persona desposada? Una persona casada, ¿no? Casada. ¿Ya? O también en otro término, y mira qué ironía, ¿no? Qué ironía. Un significado adicional, jocoso, ¿no? Irónico, también significa engrilletado, aprisionado, ¿no? Aprisionado. En lo opuesto, célibe, que es pureza corporal, ¿no? El celibato, la pureza corporal, que tanto promulga la Iglesia Católica, ¿no? El celibato, ¿no? Y aquí libre, claro, emancipado podría ser, ¿no? Liberado sería mucho mejor. Liberado. Ok. Con esto vamos 5, 6, 6, ¿no? 6, ¿no? 6 Sí. palabras. Listo, con esto es suficiente, yo creo. 6 palabras el día de hoy, suficiente. 6 por cada mes, por cada semana, son 6 por 3, 18. 18 por mes, por 10 meses que estamos trabajando 180 palabras.
muy poco, pero al menos 180 palabras nuevas que vamos a ver en todo el año, ¿no? Imagínate. Ahora imagínate si te las aprendes, ¿no? Si te las aprendes sería otro cantar, como dicen, ¿no? Otro cantar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, nada más, pues, nada más. En cuanto a vocabulario, es importante siempre el conocer nuevas palabras, el conocer los significados sobre todo, porque, como les digo, nos ayuda a expresarnos, nos ayuda también a comprender lo que leemos, ¿sí? Y sobre todo nos da un mayor nivel cultural, ¿no? Persona que maneja un mayor vocabulario, de hecho, que tiene un mayor nivel cultural. Como profesionales en algún momento nos va a servir el conocer estas palabras, ¿no? Conocer estas palabras. Profe, ¿cuándo las voy a usar? En algún momento de tu vida las usarás. Cuando tengas que hacer tu tesis, por ejemplo, ¿no? En el uso de tesis se usan palabras, palabras cultas, ojo, ¿sí? Profe, ¿mi tesis de qué? De la universidad, pues. Si es que en algún momento piensas ir a la universidad. Algo final antes de ir con la segunda parte de la clase de hoy. Si piensas que solamente vas a estudiar hasta quinto, ojo, que vas a ser profesional, si te vas a decidir por ser profesional, vas a estudiar toda tu vida, ¿no? Vas a estudiar toda tu vida. Vas a terminar de estudiar secundaria, vas a estudiar la universidad o el instituto, y luego que ya eres profesional y tienes tu título profesional y eres profesional, vas a tener que seguir estudiando. ¿Qué, profe? Cuando ya uno, claro, eso se le llama capacitación, ¿sí? Tienes que capacitarte. Porque, ojo, también puede ser un profesional que no se capacita, pero ¿qué pasa con esos profesionales? Como algunos objetos, como algunos celulares, quedan obsoletos, ¿no? Nadie los quiere, nadie los quiere. Profesionales que no se han capacitado, nadie los quiere. Entonces, al año tienes que capacitarte 2 o 3 veces, ¿no? Al año, para que seas un profesional de nivel. Y esa capacitación es estudiar, asistir a seminarios, aprender de todo, la nueva tendencia que hay en tu, en tu profesión. Por ejemplo, esto de las tecnologías, de las, mm, de las plataformas educativas, por ejemplo, y de las aplicaciones de videoenseñanza, no son de ahora, ojo, no son de la pandemia. Esto tiene más de 4 o 5 años, incluso 7 años. Por ejemplo, el Classroom salió en el 2014. Y antes del Classroom hay otras plataformas, ¿sí? Son plataformas gratuitas. Ahora, aparte de las plataformas gratuitas, hay plataformas pagadas, ¿no? Que también son mucho mejor que Classroom, ¿no? Mm, que traen su propia, propia aplicación de video para poder hacer clases. El Meet, por ejemplo, también, más atrás, mucho más atrás, con el uso del Drive, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, muchos profesores se han tenido que capacitar, han tenido que estudiar todo esto, ¿no? Uso de Classroom, uso de todas estas plataformas y de todas estas aplicaciones para la educación virtual. Entonces, han tenido que estudiar. Hay otros que no han estudiado, otros que no han querido estudiar, ¿no? Y que lamentablemente tú ves, y no saben manejar ni un Excel, ¿no? No saben manejar sus diapositivas, no saben manejar Zoom. Y lamentablemente son estos profesores quienes en la pandemia se han quedado sin trabajo, ¿no? Porque para contratarte, ojo, para contratarme a mí en el Juan 23 me hicieron realizar una clase modelo. ¿Usted sabe manejar? Sí, papi, pum, pla, pum, pum. Ah, ya, profe, chévere. Tiene 20, me dicen. 20 de nota. Y ya, pues, y hay profesores que, sobre todo en los colegios nacionales, que no quieren aprender, ojo, que no quieren y se resisten. Hoy antes los promedios eran los profesores con su hojita, ¿no?
y ahí anotaban, ¿no? Y luego lo sumaban y restaban con su calculadora, ¿no? Ahora los promedios son digitales, pues. Tienes que mandar en Excel, ¿no? Y hacerle fórmula a tu promedio, ¿no? Hay profesores que ni siquiera saben ponerle una fórmula en Excel, ¿no? Entonces hay problemas en eso. Y entonces si uno va a seguir estudiando, entonces tienes que capacitarte. Si vas a decidir estudiarte, ojo, si vas a decidir estudiar, te doy esa noticia, ¿no? Si vas a ser profesional, te doy esa noticia. Nunca se deja de estudiar. Nunca se deja de estudiar. Cuando eres profesional, a lo que se llama estudiar es la capacitación. Mientras más capacitado seas, mejor profesional vas a ser. ¿Por qué tienes que capacitarte? Porque atrás tuyo vienen los más jóvenes. Imagínate, atrás mío hay profesores más jóvenes, ¿no? Y si yo no me capacito en mi área y en todo lo que es tecnología, al final me vuelvo un profesional mediocre y obsoleto. Así que quienes se van a decidir a ser profesionales, esa es la buena noticia. Yo la tomo así, no la tomes como mala noticia. Vas a estudiar toda tu vida. ¿Ya? No, ya termino quinto y dejo de estudiar. No, toda la vida. Ok, vamos a continuar viendo las técnicas de comprensión lectora. ¿Sí? Vamos a continuar viendo. Habíamos visto subrayado, habíamos visto las notas al margen. ¿Sí? Notas al margen, ¿se acuerdan? Notas al margen, que era un poco dentro de lo que es el subrayado. Sí, dentro de lo que es el subrayado. Dentro de lo que es el subrayado es un trabajo de mayor precisión. Un trabajo de mayor precisión. A mí, cuando un alumno me muestra sus libros y yo veo que su libro tiene un trabajo como este, yo de verdad me alegra muchísimo. Algunas personas dicen, a los libros no se los pinta, no se los raya, no se les escribe. Para mí un buen trabajo, no solamente de una separata, sino de un libro, es donde encuentras un texto, mira, con los diferentes tipos de subrayado, que ya lo hemos visto, ¿no? Con su subrayado vertical, fíjate, con su subrayado vertical, y con sus notas al margen, donde tú puedes poner, mira, esto va al examen, esto debo buscar en el diccionario la palabra uso, no esperar como que el profesor me dé las palabras, sino dentro del texto siempre vamos a encontrar palabras que no están dentro de nuestro léxico. Entonces, le colocamos una nota al margen, una nota al margen. Miren, aquí, esto va a venir en el examen. Quizás el profesor en algún momento, mientras leía el separato, revisaba el libro o mostraba la diapositiva, señaló que el término, lo relacionado con la hidrodinámica iba en el examen. Entonces, cuando yo ya empiezo a revisar o ya empiezo a repasar y ya empiezo a estudiar, encuentro todas estas anotaciones que hacen que mi texto sea mucho más rico. Como te digo, estas técnicas, aparte que te ayudan a una mejor y mayor comprensión lectora, estas técnicas, lo que pasa es que también son técnicas de estudio. Técnicas de estudio. Que si, como te digo, desde el mes pasado te he dicho, vamos a hacer textos, vamos a hacer texto octubre, vamos a hacer texto noviembre, y vamos a hacer texto, si es que hay clases en diciembre, hacemos texto diciembre. Y cada vez te voy a pedir idea principal, los 4 elementos, ¿no? Idea principal, idea secundaria, tema, título. Y te voy a pedir subrayado. No sé si has visto en las prácticas, subraya. Incluso les dije un día, en una de la última práctica de octubre, les dije crear, ¿se acuerdan? Aquí, lo que está aquí. A ver, lo que está aquí. Crear una leyenda para tu subrayado, ¿recuerdas? Crear como esta. Crear una leyenda para tu subrayado y señalarme las ideas principales, las ideas secundarias o un dato importante. Esas fueron 4 lecturas que les dejé. Algunos la trabajaron bien, otros les dejé la indicación, ni siquiera me señalaron la leyenda, ¿no? Simplemente subrayaron y subrayaron. Y eso ya lo revisamos en técnica del subrayado. Y por eso, todo noviembre y todo diciembre vamos a trabajar con lecturas
para que vayas haciendo el subrayado, tus notas al margen y todo esto, ¿sí? Interesantísimo a mí. Perdón. Ahora, de frente y de golpe, en un mes no vas a obtener este nivel de trabajo en cuanto a subrayado y notas al margen. De hecho que no. De hecho que no. De hecho que, como te dije, me vas a subrayar por aquí así, más largo, aquí también, todo esto, ¿no? O como te dije, que me subrayan a veces por compromiso. Y si me vas a trabajar por compromiso, ¿sabes qué va a pasar? Que quien se está haciendo el daño al subrayarme así, por ejemplo, ¿no? Digo, realiza la técnica del subrayado y me entregas tu texto así. Ya subrayé, profesor, ya subrayé. Ya. Yo normal, o sea, te pondré ahí volver a realizar, pero quien se está haciendo el daño eres tú, porque no estás realizando la técnica que te he explicado, la forma, ¿no? Palabras, solamente subraya palabras o ideas importantes. Y luego ya solamente se conecta, solo se conecta. Ya, espérate, cerrar acá. Ya. Vamos, esta técnica sí la vimos, ¿no? ¿Esta técnica la vimos o no? Sí la vimos, ¿no? Gracias, bien, ustedes para hablar son lo máximo. Ya, vamos con la siguiente técnica, ya, vamos con la siguiente técnica. Esta es la técnica de notas al margen. Vamos con la técnica de la palabra fantasma. Ah, no, proponer situaciones. ¿Cómo es esto de proponer situaciones? Y generalmente esta técnica se utiliza cuando se hace textos argumentativos, por ejemplo, ¿sí? Textos argumentativos. O, por ejemplo, en textos instructivos también, ¿ya? Entonces, en este caso se proponen situaciones. Mm, Luego de que has leído, digamos, has leído este texto, ¿sí? Entonces, propones situaciones derivadas del texto. ¿Qué pasaría si? No. ¿Cómo sería la vida sin Internet, por ejemplo, de este texto? ¿Cómo sería la vida sin Internet? Entonces, no está en el texto, no está en el texto, ojo, no, por ninguna parte del texto eso. Pero si yo lo propongo como una situación, ¿cómo sería la vida de los alumnos sin Internet? Y yo mismo me la respondo, la voy a poder responder, ¿sabes por qué? Porque como tiene relación con el tema, entonces yo mismo voy a poder responder. Pero no voy a responder con algo que está aquí, no. ¿Por qué? Porque es una situación propuesta. Y eso va a ayudar a la tercera parte de lo que es el proceso. ¿Se acuerdan que les dije que el proceso tiene 3 partes y que algunos en el examen no me supieron contestar bien? La primera parte era la lectura mecánica, ¿se acuerdan? La segunda parte era la comprensión lectora, ¿sí? Y la tercera parte era el juicio crítico. Ya, esta técnica de proponer situaciones ayuda a lo que es el juicio crítico. Ayuda, ¿sí? Es para promover lo que es juicio crítico, para que tu cerebro vaya trabajando con posibles situaciones, con posibles conceptos, ¿no? Con posibles conceptos. ¿Qué sucede si el cerebro humano llega a almacenar la misma información que hay en Internet? Entonces, profe, un derrame de repente, un derrame. Quizás en el texto dice que la información que hay en Internet es la décima parte de toda la información que tenemos en nuestro cerebro. Podría ser. Depende de lo que dice en el texto. No conocemos casi nada del cerebro, ¿no? Y entonces nos ponemos esa situación. ¿Qué sucedería si todos los datos que hay en Internet ingresan en nuestro cerebro? Y por aquí, con los datos que hay por aquí, por el texto, vamos a poder resolver esa posible situación que no está en el texto, pero que ha surgido de nuestro ingenio, de nuestro propio juicio crítico, de nuestro propio juicio crítico. En eso consiste esa técnica, es una técnica trabajada, como te digo, ya para empezar a lo que es juicio crítico, ¿no?
cuando ya has comprendido, cuando ya has pasado por las otras dos, ¿no? Ya manejas la lectura y ya manejas la comprensión, ya comprendes. Entonces, ya se empieza a trabajar ahí lo que es juicio crítico, ¿sí? Proponer situaciones. Muy bien. Uy, se fue. Estamos aquí en proponer situaciones. Ahora vamos a lo que es buscar la palabra fantasma. Esta técnica, ojo, esta técnica es para nivel básico, pero también se puede utilizar más adelante en lo que es un poco búsqueda de sinónimos, por ejemplo. Ayuda bastante. Es prácticamente como lo que es oraciones incompletas, ¿no? Oraciones incompletas, ¿ya? Este procedimiento, ¿qué pasa? Mira, fíjate, oraciones incompletas. Un texto en el que se suprimen varias palabras, ¿ya? En este caso, en el nivel básico, va a ser fáciles de deducir por el contexto. Pero en niveles más avanzados, ojo, se trabaja mucho lo que es la sinonimia contextual, ¿no? Y aquí, claro, se debe adivinar cuáles son las palabras que faltan, de acuerdo a la sinonimia contextual. Acá hay un ejemplo de nivel inicial, por ejemplo, ¿no? De nivel inicial, a ver, vamos a ver, fíjate, ¿no? En la lectura, supuestamente este es un texto completo, ya una lectura, y en la lectura se quita una palabra o se quitan dos o una frase, ¿ya? Y el niño va leyendo, ¿no? Tiene el cuello muy alto. Entonces, ya tiene el cuello muy alto. Estamos hablando de los animales. Ya la jirafa, ¿no? Y ahí va desarrollando también, ojo, va desarrollando lectura y va desarrollando deducción. Deducción. Se puede trabajar a un mayor nivel, de hecho, con sinonimia contextual. Ya ahorita vamos a ver por ahí, hay unos ejemplos de sinonimia contextual. Aquí, por ejemplo, ¿no? Las produce la miel. El niño desarrolla lectura, desarrolla comprensión, ¿sí? Y desarrolla deducción. ¿Quiénes producen miel? Ya sabes. Y aparece en su mente el concepto de abeja, ¿no? Ladra toda la noche y no me deja dormir. Entonces, coherencia también, poner el gato, pues, ¿no? Puede asociarlo aquí, mira, puede asociar aquí, toda la noche no me deja dormir, puede asociarlo quizás al gato, pero con este concepto que, no sé si recuerdas, esto es, ¿qué cosa? El rastro verbal, ¿te acuerdas? Rastro verbal, para niños, para iniciar, le dices rastro verbal, la clave, lo demás, toda la noche no me deja dormir. Ya, pero si ladró, entonces aquí la palabra que falta es perro. Y el niño deduce, y el niño va desarrollando comprensión lectora, deducción y análisis. ¿Sí? Imagínate si de pequeñito hubiesen trabajado con estas técnicas, ¿no? Con estas técnicas. Tu comprensión lectora estaría un pasito más adelante. Se puede trabajar, ojo, esta técnica no solamente es para nivel básico, también se puede trabajar un poquito más para secundaria con contextos, o sea, con situaciones, ya con situaciones un poquito más complejas, ¿no? Podríamos usar las palabras del vocabulario, ¿no? Ya, David, te voy a sacar un ejercicio para que uses las palabras del vocabulario. Pero hay algo muy importante, pues, que hoy en día como les decía a los otros chicos del otro colegio, el plagio de hoy en día, lo que el alumno plagiaba con su papelito así. Acá tengo otro, muy grande. Acá tengo un plagio. Ya, el papelito que sacaba el alumno, sí. En lo presencial, hoy en día el plagio es el Google, pues, ¿no? El Google, das examen con Google, googleas, ¿no? Copias y pegas la pregunta y te aparece en tu buscador todo lo que quieres. Tu diccionario también agarras tu traductor, ¿cómo es? Word Reference, ¿no? Word Reference. Y te sale el significado de la palabra que ha puesto el profesor. Este ejercicio, ojo, este ejercicio de la palabra fantasma se trabaja sin diccionario, simplemente con el léxico que posee el alumno, ¿no? Con el léxico que posee la persona. Sirve también, ojo, sirve también para ayudar a ver cuánto léxico posee un alumno, ¿no? Está dentro de las pruebas de
de nivel léxico que se hacen a veces, ¿no? Pruebas de nivel léxico, wow. ¿Qué pasó acá? Ya. Seguimos. Palabra fantasma. Ya. Aquí vamos a saltarnos esto de plantear tema. ¿Por qué? Porque esto no es exactamente para comprensión lectora, ¿sí? Sino sobre redacción, para escribir textos, mejor dicho. ¿Sí? Miren, sobre el tema que se va a hablar o a escribir. Entonces, ojo, este tipo de técnica se utiliza cuando vas a redactar un texto. Para redactar un texto, perdón, disculpe un momentito, un segundo. Listo, disculpe. Para, para redactar textos se sigue prácticamente la misma estructura para comprensión, ¿no? Te dije, lo primordial, el tema. ¿Te acuerdas que espérate, mi cámara. Lo primordial que te dije, primero el tema, y del tema salía la idea principal, el título y las ideas secundarias. Igual, si vas a escribir un texto, tienes que partir del tema. Y del tema te va a salir, vas a tener que hallar tu idea principal y luego le vas a agregar las ideas secundarias y luego le vas a poner un título a tu texto, ¿sí? Pero esto vamos a pasarlo por alto porque esto es para, como te digo, para escritura, redacción de texto, ¿sí? Que de repente lo veamos el próximo año, si es que puedo seguir con ustedes, si no, ya, bueno. Esto lo vimos la primera clase de comprensión lectora, ¿no? Cómo hallar idea principal, cómo hallar idea secundaria. Algo importante, te dije, hay cuatro elementos principales, te dije, ¿no? Hay cuatro. La idea principal, la idea secundaria, el título, ¿no? Y estos tres, título, vamos a borrar título, ¿ya? Estos tres, tanto la idea principal como la idea secundaria y como el título, tenían como base el tema. ¿Te acuerdas? Que primero, siempre, tengo que encontrar el tema. Siempre tengo que encontrar primero el tema. Y luego que encontrar el tema, ya puedo encontrar la idea principal, puedo ponerle un título, incluso el título, dentro del título, la mayoría de veces siempre está el tema, siempre va el tema, y las ideas secundarias que van a estar relacionadas siempre con el tema. Entonces, en este caso, importantísimo de los cuatro elementos, esto de aquí, déjalo ahí un momento, así no lo estamos tratando, ya. Esto de aquí no lo estamos tratando. Siempre tengo que hallar el tema, primero. Después ya puedo buscar idea principal, idea secundaria. Aquí vamos a ver espérate, déjame quitar esto. Borrar. Ya, sobre la idea principal, bueno, ya sabemos la idea principal. Importante recordar, ¿no? Expone el contenido más importante, posee autonomía, o sea que no depende de las demás, une las oraciones o las ideas del párrafo, y esto no es explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no está en el texto, no está escrita en el texto. Nosotros buscamos, no hay, profe. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que deducir a veces la idea principal. A veces no la vamos a encontrar escrita, ojo. No siempre está escrita. ¿Ya? Hasta ahorita no les he dejado ninguna de esas. ¿Ah? La próxima clase que veamos clasificación de los textos según la ubicación de la idea principal, ahí sí. Porque ahí vamos a ver que la idea principal no tiene un lugar exacto de ubicación. No siempre va adelante. No siempre va al inicio. Puede ir al final, como una conclusión. O no puede ir ni al inicio ni al final, va al medio. O también puede ir
al inicio y al final, al mismo tiempo, sino que escrita de diferentes formas, ¿ya? Y hay otro tipo donde no está la idea principal en el texto, no está, pero tenemos que deducirla, tenemos que sacarla con nuestras palabras, de acuerdo a la información que está y que hemos subrayado. Entonces, a eso se refiere con que a veces no es explícita, o sea que a veces no está escrita en el texto y tenemos que deducir. Esos son los textos un poco más complicados, ¿no? Los que, donde te piden la idea principal y la idea principal no está, y tú matándote, subrayando todo, y dices, profe, no hay idea principal. No, no es que no haya, sino que a partir de lo que has subrayado, formar la idea principal. Y generalmente esas tipos de ideas son ideas generales, porque te presentan muchos datos particulares, y entonces tú encuentras muchos datos particulares, entonces la idea principal que tú tienes que deducir, va a ser una generalidad que encierre a todo esto. Es otro dato, es otra forma. Ok, ¿cómo aparece la idea principal? A ver, esto creo que ya no. A ver, ¿cómo aparece la idea principal? Ah, bueno. Sobre esto no. A ver, la idea principal. Ya, fíjense, en este caso, miren, vamos a analizar este pequeño párrafo. Ya, este pequeño párrafo. Fíjate. Ahí está. Ya, fíjense. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. ¿Sí? Ahora fíjate, todo esto es una explicación de esta palabra nada más, ¿no? De la heterotrofía. ¿Qué es la heterotrofía? ¿Qué es la heterotrofía? El requerir de sustancias orgánicas provenientes de otros seres. Ahora fíjate, esto de aquí, porque nosotros mismos la fabricamos, aquí está hablando de los seres humanos. Entonces, ojo, esto es una explicación, todo esto, vamos a volver a encerrarlo con otro color. Todo esto es una explicación de la idea principal. Yo muy bien puedo hacer lo siguiente, puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto y, y lo que está ahí se entiende claramente. Lo que está ahí se entiende claramente. Pero no puedo hacer esto, no puedo retirar la idea principal. Espérate. No puedo hacer esto porque ahí el texto, ahí tengo ¿qué cosa? Una explicación de qué. Esto requiere decir que requerí. De qué está. No hay una idea principal. En pocas palabras, aquí la idea principal no está explícita. Leyendo esto lo podría sacar, ¿no? Podría sacar, si es que tengo, y aquí vienen los conocimientos que tengo, ¿no? Los seres con sustancias orgánicas provenientes de otros seres, son los heterótrofos. Y porque nosotros mismos no las fabricamos ya. Entonces, la idea principal podría ser, los seres humanos fabricamos nuestra propia comida, es decir, somos heterótrofos, que sería casi lo mismo que está escrito acá abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso. La idea principal, si tú retiras todo lo demás, la idea principal se mantiene y se entiende. Pero si tú retiras la idea principal, como que la idea secundaria necesita una explicación, como que necesitas algo más, como que faltan datos, ¿no? Como dicen en matemáticas, faltan datos. ¿Ok? Ya. Un poquito sobre idea principal, idea secundaria. ¿Qué más hay acá? Hay un esquema, creo, de... ya, característica de la idea secundaria. Esto lo estamos repitiendo, pero siempre debemos tener en cuenta. Menor importancia que la idea principal. Ojo, menor importancia. Ideas secundarias hay varias, ideas principales solamente hay una. Ideas secundarias varias, ¿no? De una a más. Amplían, ponen ejemplos, son demostraciones de la idea principal, giran en torno a la idea principal.
carecen de autonomía, o sea, dependen de la idea principal. Si quitamos la idea principal, la idea secundaria no se entiende, no tiene mucho valor. Y se articulan a la idea principal. ¿Qué quiere decir? Se unen. ¿Qué quiere decir? Esta es la idea principal, ¿sí? Y se unen de acuerdo a su contenido, de acuerdo a la información que tienen, se van uniendo, ¿no? Van estructurando, van siendo el soporte de la idea principal, ¿no? De acuerdo a la información que tengan, se van convirtiendo en soporte. ¿Ya? Ok. Ahora, si nosotros quitamos las ideas secundarias, la idea principal cae. No cae porque se soporta por ella misma. ¿Ya? Ok. Borramos todo esto. ¿Y qué más hay acá? Aquí veo un pequeño esquema de cómo están estructurados. Ahí está. La estructura de ideas. Siempre un texto, y aquí están los 4 elementos que te mencioné, ¿no? Los elementos del texto. El título, ¿no? Que generalmente se coloca en la parte superior, central. A veces no lo trae, y cuando no lo trae, nosotros debemos colocarlo. Ojo, y ya les dije cómo. La idea principal, ¿sí? Las ideas secundarias siempre rodeando a la idea principal, de alguna forma, y el tema, que fíjate, según este grafiquito, el tema va a estar en todo el texto, desde aquí hasta el final. Entonces, el tema se encuentra en todo el texto. Incluso hemos visto que en una parte del título siempre va a estar el tema, ¿no? Siempre va a haber una parte. El tema siempre va a estar incluido dentro del título. Entonces, fíjate esta estructura. Ahora, ojo, la idea principal la idea principal no siempre va acá al inicio, ojo, esto es una estructura así de ejemplo. Como te digo, no siempre va al inicio. Puede ir al final del texto, como te dije, o puede ir al centro. ¿Ya? Ojo, y algo más. Idea principal, en un texto solamente hay una. Si te das cuenta, mira. Idea principal solamente hay una. ¿Ya? No hay más ideas principales. Solamente hay una. ¿Ya? Solamente hay una. Listo. Ok. Creo que con esto terminamos. No, algo más. Algo más, espérate. Vamos a agregarle algo más. Creo que ahí la separa. A ver, ¿qué más hay? Estructura de las ideas. A ver, vamos a ver. El resumir. Con esto cerramos. Esta técnica, la técnica del resumir, por favor, no es copiar y pegar. Mucha gente cree que el resumir es copiar y pegar. Eso no es resumir, ¿ya? Si tú estás acostumbrado cuando te dicen resumen, copia y pega, por favor, deja de hacerlo porque te estás haciendo un daño, ¿ya? Porque en algún momento vas a tener que resumir de verdad, o sea, leer, simplificar, cambiar palabras y aparte ponerle tu opinión y después no vas a saber cómo va a ser el resumen y varias veces te van a rechazar un simple resumen, ¿ya? Ojo, ¿qué es resumir? Simple, es hacer una síntesis, o sea, ojo, hacer un trabajo de reducción de información, ¿ya? Reducir la información de una manera breve, ¿ya? Y algo muy importante, y aquí viene la parte del léxico, ¿ya? Porque dice utilizando un lenguaje propio. Muchas veces hay palabras que nosotros no manejamos y que nos da flojera buscar en el diccionario, y cuando estamos resumiendo un texto, la volvemos a poner. Entonces, si yo veo que estás poniendo 2 o 3 palabras cultas, que son las mismas que están en el texto, entonces ahí no estás resumiendo, estás copiando nuevamente las mismas palabras. Y por eso dice aquí tu lenguaje propio, que cuando encuentres estas palabras
que son de lenguaje culto, tú puedas cambiarlas en tu resumen, ojo, tú puedas cambiarlas en tu resumen por los mejores sinónimos que tú manejes. Los mejores sinónimos que manejes. Entonces, ahí sí estamos viendo un trabajo de resumen, donde el alumno, por sus propias capacidades, por su propio léxico, está sintetizando la información de manera breve. ¿Qué debes destacar en tu resumen? Si es que vas a hacer un resumen, debe tener la idea principal del texto, con tus propias palabras. Debe respetar las partes que tiene. Por ejemplo, si es un texto narrativo, debe tener tu resumen, debe tener introducción, nudo y desenlace. Si es un texto narrativo, ojo. Pero si es un texto argumentativo, deberá tener presentación de tesis, argumentación y conclusión. Y tu resumen también deberá tener eso, ¿no? Una presentación de tesis donde ahí está la idea principal, una argumentación, ¿sí? Y la conclusión. Y ahí tu resumen estará cumpliendo con la segunda característica. El tema debe poseer el tema. De hecho, si no tiene el tema del texto que estás resumiendo, entonces no es un resumen. ¿Ya? Ojo, si hay opiniones del autor en el texto, las colocas. Pero lo más importante de un resumen es que también al final lleva tu opinión. Tu opinión del texto. ¿Sí? Tu opinión del texto. Y entonces por eso te digo que resumir no es lo que tú conoces como copiar y pegar, ¿no? Porque ahí no estás resumiendo. Ahí no estás haciendo todo este trabajo. Que este es un trabajo mental, ojo, ¿no? Ahí hallar el tema, las partes que tiene, todo es un trabajo mental. Que se cierra con la opinión propia. Y que tiene que ver un poco con el juicio crítico, ¿no? Que te decía. Cerramos con las características del resumen. ¿Qué características debe tener tu resumen? Son 4. ¿Ya? Primero, tu resumen debe ser breve. ¿Sí? Y no debe estar repitiendo tantas cosas, simplemente breve. ¿Sí? Luego, tiene que ser claro. Y aquí viene lo del léxico. Si encuentras palabras cultas o palabras de un gran nivel, entonces tienes que cambiarlas para que sea claro tu resumen. No vas a poner las mismas palabras rebuscadas que puso el autor, porque si no tu texto no sería claro. Jerarquía, importantísimo. Ojo, no vas a llenar de ideas secundarias tu resumen. Lo que tienes que llenarlo es de las ideas principales, de los datos más importantes. Y finalmente, debe ser íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Que tu resumen no es copiar y pegar, no es recortar. Ahí está, no es recortar. O sea, no es copiar y pegar, sino es entresacar. ¿Y qué es entresacar? Sacar, clasificar y colocar en otro lado. Eso es el resumen. Y tu resumen debe ser íntegro, debe tener integridad. No puedes hacer un copiar y pegar, que eso no está bien. No está bien. Y está peor si es que el profesor te lo revisa así y no te hace alguna aclaración. Listo. Terminamos con esto de las técnicas, cerramos con eso. Sí, más tarde les voy a dejar ¿cómo se llama? La ficha de trabajo del día de hoy. Y hasta aquí la clase del día de hoy.